Seguimos con más de Proeconomía y Finanzas. Vamos a hablar de un tema que se da en toda la región, pero vamos a tener una atención especial en la Argentina. Hablamos de la inflación, por supuesto, esto que genera también muchas expectativas en atención a lo que pueda generarse a partir de las acciones encaradas por parte de los gobiernos. Y vamos a hablar de la Argentina porque, de acuerdo a algunos datos, se habla de que la inflación inclusive había superado a la de Venezuela. Y finalmente, cuando hablamos de la región, tenemos que hablar de cómo podría también esto impactar o no a nuestro país. Para hablar sobre este tema, ya saludamos al señor Víctor Pavón, él es economista y quien nos va también a realizar su análisis para que podamos interpretar este escenario. ¿Cómo está, doctor? Edgar, ¿cómo estás? Un gusto realmente compartir contigo y con toda la enorme audiencia sobre un tema que, como bien dijiste, no es solamente de carácter nacional o de Argentina, sino que es transversal a toda la política económica mundial, porque estamos en un proceso inflacionario y es un tema que realmente debería ya empezar a preocuparnos en Paraguay, Edgar, porque ocurre que la inflación en el Paraguay ya está empezando a cambiar del famoso un dígito, que es lo que debería ser, nunca la inflación debería ser más del 3 o el 4% anual. Y ahora resulta ser que ya estamos llegando al 10, 10,5, 11, etcétera. Y eso es una cuestión que de una vez por todas tenemos que entender que la única causa del aumento de la inflación es el Estado. Y yo me suelo hasta de repente reír, digamos, pero con mucho respeto, ¿verdad? De algunos analistas que hablan de las famosas multicausales de la inflación. Y ahí yo creo que la escuela austríaca de economía, von Mises, Hayek y de luego Milton Friedman en el año 1976 demostró de una manera indubitable que la inflación es un fenómeno monetario. Y ocurre que los políticos quieren echarle la culpa al alza de los precios, los burócratas, todo el famoso desmedido afán de lucro, le dicen a los empresarios. Los comerciantes, los transportistas y los productores al aumento del salario y el combustible. Pero en realidad todos se equivocan. El único culpable es el Estado, desde luego a través del Banco Central. Doctor, haciendo justamente mención a este tema, justamente decíamos nosotros, destacábamos el caso de la Argentina por lo que significa también en la región. Hablamos siempre del vínculo comercial que es muy importante por la proximidad, por todo lo que, digamos, hoy día se da a conocer. Pero ¿era de esperarse esto? ¿Cómo podemos interpretar esto que está sucediendo con la Argentina? Y finalmente, ¿qué impacto podría tener esto también en nuestra economía? En la Argentina se está ahora mismo ante una bomba explosiva porque los gastos, el déficit y por sobre todas las cosas una economía que está aprisionada por las malas políticas de tantos gobiernos estatistas hacen de que no pueda haber formación de ahorro y de suficiente inversión. Y en consecuencia, lamentablemente, ese gran país al que yo personalmente y creo que todos estimamos de alguna manera u otra, especialmente por Juan Bautista Alberdi, quien era gran amigo del Paraguay, ese país, Argentina, se está yendo lamentablemente a la bancarrota. Y ese es el resultado, mi querido Edgar, de la línea de pensamiento. Y esa línea de pensamiento es totalmente equivocada y ojalá que aquí en Paraguay no le imitemos ni tan siquiera el 1%. Y el efecto que vamos a tener es que cuando Argentina entre en un proceso de hiperinflación, toda la economía paraguaya también, desde luego, se va a empezar a verse afectada, porque ciertamente nuestros productos podrán entrar a la Argentina a un precio menor al comienzo, pero luego también se van a ver afectados por los precios relativos, porque los costos de transacción en la Argentina, llámese de comercio, llámese de combustibles, llámese de transporte, etcétera,
también van a tener el efecto del aumento generalizado de los precios. Es decir, el aumento general de los precios, que es la inflación, solo puede suceder si se reduce todos los bienes. Y obviamente si se aumenta, y esto es muy importante la lección de la economía, si se aumenta el suministro de dinero. Cuando hay demasiado dinero porque se tiene que financiar el déficit, se tiene que financiar el mal gasto, pues lógico, ese bien que ahora ya no es escaso, sino que por supuesto está por todos lados, empieza a tener un problema muy grave. O sea, la mayor cantidad de ofertas finalmente de bienes y servicios empiezan a caer y obviamente la cantidad de dinero sigue circulando a una velocidad cada vez más grande. Y la causa es algo que ya los paraguayos y especialmente nosotros acá en Paraguay ya sabemos cómo solucionar. Pero ocurre que parece ser que por el tema de la pandemia y por las malas políticas de este nefasto gobierno que tenemos ahora, está haciendo perder nuestra sostenibilidad, no solamente fiscal, sino nuestra estabilidad monetaria. Entonces la maquinita para imprimir billetes del Banco Central, adosado de las malas ideas neo-keynesianas que creen que a través de la demanda agregada vamos a elevar la oferta finalmente de productos y bienes y servicios, es un error teórico y por sobre todas las cosas es un error que ya está comprobada en la historia como una cuestión que nos lleva, que es lo que está pasando ahora en Paraguay, a un proceso de estanflación. Y ese es el proceso, Edgar, que Paraguay no puede permitirse. Por eso que los congresistas, en particular, que tienen, digamos, la posibilidad de ser contralor, como debe ser, de luego, como dice nuestra constitución, del poder administrador, en este caso el Ejecutivo, y del mismo Banco Central, no tienen que permitir que esa maquinita se siga de alguna manera utilizando, imprimiendo billetes sin ningún tipo de rigor en contraprestación desde luego a la cantidad de bienes y servicios, decía el PIB. En consecuencia, la inflación es el incremento de la cantidad de dinero y crédito y su efecto es el alza general de precios. Y peor todavía, le castiga a la gente más pobre de este país. Por eso que la inflación es un impuesto no legislado. Nadie aprobó la inflación, excepto los políticos y burócratas que están en el Ejecutivo como administradores y el Banco Central, porque ellos son los culpables. Y mientras ellos sean los culpables, hay que señalarles, porque le están haciendo perder y sacándole de la boca a la gente más pobre el pan que llevan todos los días a sus casas. Doctor, en lo que sucede en la Argentina, deberíamos interpretar como en la situación extrema ya de resultado también de una política monetaria mal aplicada, sumado también al despilfarro del sector público, lo que nosotros deberíamos interpretar de que aquí el ajuste de la tasa de política monetaria, por decir uno de los puntos, sumado también al desbalance que existe en lo que hace a las políticas públicas, en lo que hace al mal gasto público, podría llevarnos a eso. Totalmente, Edgar. Es una secuencia casi de carácter lógico, vamos a decir. Si un estado determinado, por ejemplo la Argentina, Paraguay o cualquier estado del mundo, empieza a gastar más de lo que recauda, y por sobre todas las cosas, lo que ya recauda lo despilfarra, como de hecho ocurre, por ejemplo, en Paraguay, 1.700 millones de dólares, eso inexorablemente en algún momento va a tener un efecto. Entonces hay que acá ser sinceros, Edgar, ¿verdad? Los gobernantes, los políticos, los burócratas, desde la antigüedad siempre le robaron a la gente a través del manejo de la moneda. Imagínate vos que en la antigüedad, por ejemplo, los reyes financiaban sus guerras reduciendo secretamente el contenido de oro de las monedas. Ahí empezó el proceso inflacionario en términos históricos. Los reyes son los que financiaban finalmente sus guerras, secretamente poniéndole el contenido de oro, sacándole el contenido de oro que realmente tenía. Y de esa manera lo que hacían era crear falsas monedas, es decir, que no estaban representadas por la cantidad de oro.
Y esto no ha cambiado mucho en el mundo, digamos, moderno del siglo XX y el siglo XXI actualmente. Lo que hacen los bancos centrales es precisamente seguir imprimiendo dinero para financiar esos déficits, esos presupuestos deficitarios y paradójicamente para financiar el despilfarro que ellos mismos producen por su mala gestión, malas ideas, y de luego el resultado no puede ser más que la caída de la producción, la caída del empleo y algo muy grave que en el Paraguay hay que volver a insistir. Nuestra economía depende mucho del sector agropecuario, en el orden prácticamente del 40%. Y si la economía cae como el sector agropecuario cae como sucedió por el tema de la sequía, etcétera, pues tendríamos que estar siempre dependiendo en consecuencia del clima y eso no puede ser. El sector agropecuario ya hace un esfuerzo demasiado grande manteniendo y dando de comer a millones de paraguayos, incluso más de la cantidad de los habitantes que tenemos. Nosotros estamos como Paraguay, podemos alimentar fácilmente a casi 80 millones de personas. Pero hay un obstáculo, hay una barrera, y esa barrera mental, esa barrera teórica y esa manera en los hechos se llaman los políticos y los burócratas, que creen que podemos nomás seguir haciendo esta festichola, podemos nomás apagar el fuego, tirando más billetes, porque lo único que vamos a crear es ese proceso de estanflación, una mezcla de recesión, desempleo e inflación. Y nosotros estamos entrando en esta cuestión y nos tenemos que permitir a través de lo que podamos, a través de la academia, a través de tu programa, a través especialmente de los poderes como el Congreso, que eso ocurra, porque si nosotros perdemos nuestra estabilidad monetaria, pues lo que nos va a pasar es directamente con lo que está pasando en Argentina. Pero la diferencia va a ser algo importante, Edgar. La caída de la Argentina, que ya viene de hace décadas, es como por un tobogán. Pero si Paraguay empieza cada vez más a acercarse a la argentinización de su economía, nosotros no vamos a caer como un tobogán, porque Argentina sigue siendo una economía más fuerte que la paraguaya todavía. Yo creo que es muy importante y celebro mucho tu programa que justamente habla de estos temas, porque estos son temas que tienen que volverse populares, tiene que entender la gente. Un aumento en los precios solo puede suceder si se reduce la cantidad de bienes y servicios en la economía. Es decir, si hay, por ejemplo, menos bananas, menos naranjas, menos zapatos, la tendencia de luego es que esa banana, esas naranjas y los zapatos van a incrementarse en sus precios. O sea, esa es la primera cuestión que hay que entender. Ahora, también un aumento general de los precios ocurre cuando se aumenta el suministro de dinero. Es decir, hay más circulante de dinero en realidad que no está relacionada a la cantidad de bienes y servicios. Es decir, es un dinero artificial, es decir, un dinero que fue creado adrede, a propósito, por el Estado a través del Banco Central. Y en consecuencia, al haber más dinero, la gente cree que tiene más dinero en el sentido de billetes en términos nominales, pero en términos reales, ese 100.000 guaraníes en realidad ya vale 70.000 o 60.000. Y en consecuencia, lo que tenemos es algo muy concreto. Cuando la gente se queja, la familia, la madre, la ama de casa se queja de que ya no puede comprar lo mismo que antes y esto va incrementándose, vamos a tener y estamos entrando en lo que se llama un incremento de la cantidad de dinero y crédito. Y eso hace que suban todos los precios. En consecuencia, ese cambio de la estabilidad monetaria le está causando, desde luego, un dolor de cabeza, pero de carácter ya, digamos, mortal a la Argentina y de luego a Venezuela, con el agregado que incluso a Argentina ya le está pasando, como bien dijiste, Edgar, a la misma Venezuela. ¿Por qué el Paraguay, viendo esto,
debería imitar o tratar tan siquiera de mirar para de alguna manera corregir nuestro despilfarro. En el Paraguay el despilfarro es de 1.700 millones de dólares. En Paraguay el mal gasto, la corrupción, el déficit que ya le está escapando también al Estado, se está creando lo que se denomina una adicción por crear un dinero artificial. Y eso solamente lo puede crear el Estado mediante el respectivo Banco Central para financiar ese presupuesto deficitario, para financiar el déficit y para colmo, para financiar nada más y nada menos que un despilfarro que es provocado por ellos mismos. En consecuencia, si hay una lección que tenemos que aprender de una vez por todas, y Paraguay no debe perder su estabilidad monetaria, es que la inflación no debe ser anualmente mayor al 3 o al 4%. Es más, se habla mucho incluso, yo soy de la teoría de que debería haber deflación, no debería lo haber inflación, porque la inflación es un fenómeno monetario creado por el mismo Estado. Ahora, tomando en cuenta de la existencia del Estado en una sociedad, pues entonces hagamos en consecuencia que por lo menos esa inflación no sea superior ni tan siquiera al 4% anual, ni tan siquiera al 4% anual. Doctor, muchísimas gracias por su análisis, valoramos su tiempo y la predisposición de siempre de conversar con nosotros. Que tenga un buen día. Muchas gracias, Edgar. Buen día a todos.